Mi ex decidió terminar conmigo por mensaje para seguir su inspiración artística, menospreciando todo lo que hice por ella. Así que recuperé legalmente todo lo que le había prestado, y ahora me suplica que se lo devuelva. Tengo 34 años y trabajo como supervisor de turno en una planta de manufactura cerca de Cleveland. No es el trabajo más glamoroso, pero el sueldo es decente y tengo buenos beneficios. Llevo 8 años en la empresa, subiendo poco a poco desde el nivel de operario. Tengo casa propia desde los 26, gracias al seguro de vida que me dejó mi abuelo. Liquidé la hipoteca antes de tiempo porque odio las deudas. Diana fue mi novia durante 4 años. Ella tiene 29, trabajaba medio tiempo como asistente de marketing en una firma pequeña del centro. Siempre hablaba de querer ser artista, pero nunca se comprometía del todo. Llevábamos viviendo juntos 2 años en mi casa. Le propuse matrimonio hace 6 meses con un anillo que me costó 3 meses de salario, porque dejaba caer muchas indirectas sobre querer algo simbólico y significativo. Viendo en retrospectiva, debí notar las señales desde mucho antes, pero ya sabes cómo es cuando uno está metido. Martes, 15 de marzo, 2:17 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque revisaba el teléfono durante el descanso en el trabajo. Acababa de salir de una reunión con el gerente de planta sobre las metas de producción del segundo trimestre. Me había servido mi café habitual de la máquina del descanso, ese que no es tan malo como el del piso principal, y vi que tenía un mensaje de Diana. Pensé que era lo de siempre, ¿cómo va tu día? O quizás pedirme que pasara al supermercado. Pero no, decía, Luis, necesito espacio para encontrarme como artista. Me voy a mudar para enfocarme en mi viaje creativo. Quédate con el anillo. No lo merezco, después de haber postergado mis sueños por esta relación. Lo leí 3 veces. Luego fui al baño y lo leí de nuevo. 4 años juntos, viviendo bajo mi techo por 2. Con la boda en plena planificación. Ya habíamos hecho pagos para el lugar del evento, el fotógrafo, el servicio de comida. Incluso me había tomado vacaciones el mes pasado para ir con ella a probar pasteles. Hablaba constantemente de empezar a intentar tener hijos tras la luna de miel. Y decide terminar todo por mensaje mientras yo está en el trabajo. Lo peor es que ni siquiera me sorprendió. ¿Molesto? Claro. ¿Herido? Sin duda. Pero sorprendido, no. En los últimos 3 meses, ella había empezado a comportarse de forma extraña. Empezó a asistir a un colectivo de arte en el centro todos los jueves por la noche. Siempre volvía tarde, alrededor de la medianoche, hablando de energía creativa y despertares artísticos. Encontré recibos en su bolso de materiales que costaban más de lo que ganaba en una semana, pinturas de alta gama, pinceles profesionales, lienzos de $200 cada uno. Cuando le pregunté cómo lo financiaba, se puso a la defensiva. Decía que el colectivo estaba invirtiendo en su talento, que yo no entendería porque no era una persona creativa. Eso me dolió, no voy a mentir. Trabajo en fabricación, sí, pero tengo mis aficiones. Restauro motocicletas antiguas en el garaje, fabriqué casi todos los muebles de la casa, incluso aprendí a tocar la guitarra durante el confinamiento. Pero según Diana, eso no era creatividad verdadera. Lo del jueves se convirtió en 2 veces por semana, luego 3. Siempre regresaba con pintura en las manos y esa mirada como si hubiera encontrado el sentido de la vida. Empezó a hablar de cómo las relaciones tradicionales limitan la expresión artística, que el matrimonio era una construcción social pensada para encerrar a los espíritus libres. Debería haber visto que se estaba preparando para irse, pero como un idiota, creí que era una fase. Pensé que pronto volvería a centrarse y retomaríamos nuestros planes. Le respondí con un simple, buena decisión. Y la bloqueé. Sé que suena frío, pero si alguien decide acabar con 4 años de relación con un mensaje, mientras yo trabajo, no voy a rogarle que se quede. Tengo suficiente respeto por mí mismo. Terminé el turno, manejé a casa en una especie de niebla mental, esperando sentir algo más, pero sobre todo sentía una claridad fría, como cuando finalmente aceptas algo que llevas tiempo negando. Su presencia estaba en todos lados. El caballete ocupaba lo que antes era mi sala de ejercicios, lienzos apilados en cada rincón, suministros artísticos ocupando medio garaje, mi motocicleta arrinconada entre su torno de cerámica y una escultura que llevaba meses sin terminar, la mesa del comedor cubierta de bocetos y muestras de color para sus futuras obras. No toqué nada, dejé que ella decidiera cómo salir de ahí. Pero aquí viene lo interesante. Nunca he sido de los que se quedan cruzados de brazos, jamás. Y algo en la forma en que escribió ese mensaje me revolvió el estómago. No merezco el anillo por haber postergado mis sueños. Como si nuestra relación hubiese sido un sacrificio unilateral. Como si ella fuera la víctima. Esa noche no pude dormir. Me senté en el garaje con mis herramientas y empecé a trazar el diseño de un sistema de escape personalizado que tenía en mente desde hacía tiempo. Trabajar con las manos siempre me aclara la cabeza. Y por la mañana, ya tenía un plan en marcha. Lo primero fue llamar al trabajo y decir que estaba enfermo. Comida en mal estado, dije. No era del todo mentira. El náuseas que tenía por todo esto era real. Pasé el día revisando las cosas de Diana, no para fisgonear,
sino para separar lo mío de lo suyo. Había que proteger lo que me pertenecía. Fue entonces cuando encontré las pruebas. Y no me refiero solo a los recibos de arte. En una caja de zapatos debajo de nuestra cama, bueno, mi cama técnicamente, descubrí una colección de papeles que contaban otra historia muy distinta sobre su supuesto viaje artístico. Recibos de restaurantes a los que nunca había ido. Facturas de hotel de un fin de semana en febrero, justo cuando me dijo que estaría ayudando a su hermana a mudarse en Toledo. También había registros de llamadas con cientos de mensajes a un número desconocido. Lo del hotel fue lo que más me impactó. Marriott, centro de la ciudad. $280 por una noche. Yo había estado trabajando horas extras todo ese fin de semana porque teníamos atraso en un pedido importante. Ella decía que estaba empacando cajas con su hermana. Llamé a su hermana esa misma tarde para confirmar. Elena no tenía idea de lo que le hablaba. Dijo que no veía a Diana desde Navidad. Mi prometida me había estado mintiendo durante meses. El colectivo de arte no era solo sobre creatividad, era la coartada para otra cosa. Empecé a unir los puntos, el cambio de actitud, las salidas nocturnas, el rollo existencial sobre la libertad creativa y, sobre todo, el dinero, porque esos materiales no eran baratos. Con su trabajo de medio tiempo, sacaba unos $1.800 al mes, y aunque yo cubría la mayoría de los gastos, ella tenía su coche, seguro, préstamos estudiantiles, tarjetas. Los números no cuadraban. Y entonces lo recordé. Hacía unas 6 semanas, me había pedido que Theo firmara un préstamo personal. Dijo que necesitaba equipo nuevo para una clase de cerámica. Me negué porque estábamos ahorrando para la boda y no veía sentido en endeudarnos por un pasatiempo. Se enfadó. Me acusó de no apoyar sus sueños. Ahora empiezo a entender cuál era el verdadero objetivo de ese préstamo. Llamé a la cooperativa de crédito donde ambos teníamos cuenta. Evidentemente, no podían darme detalles sobre sus movimientos, pero tenía un amigo de confianza que trabajaba allí. Luis y yo fuimos compañeros de secundaria y seguimos en contacto desde entonces. Almorzamos juntos un miércoles, y en medio de la charla le mencioné lo que estaba pasando. Me miró y soltó: hermano, te salvaste de una buena. No me dijo nada específico, claro, pero dejó caer que alguien que vivía de adelantos en tarjetas de crédito para sostener su estilo de vida no iba por buen camino. Resulta que Diana había estado usando ese dinero para comprar materiales de arte, alquilar habitaciones de hotel y otros gastos ligados a su dichoso colectivo artístico. Esa misma noche, revisando algunos papeles suyos, encontré algo que me hizo hervir la sangre: un contrato de alquiler firmado 3 semanas atrás para un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, por $950 mensuales. Llevaba tiempo planeando esto a espaldas mías, sin decirme una palabra. Y mientras tanto, me dejaba seguir organizando la boda como si todo estuviera perfecto. Lo peor fue descubrir que el contrato estaba también firmado por un tal Trevor Morrison. Nunca había escuchado ese nombre, pero me resultaba vagamente familiar. Tras pensarlo unos minutos, lo recordé. Diana lo había mencionado alguna vez, uno de los líderes del colectivo. Un tipo mayor que, según ella, entendía su visión. Lo busqué en Facebook y ahí estaba. Trevor Morrison, 43 años, casado, 2 hijos, fotógrafo profesional y supuesto mentor artístico. Su perfil estaba plagado de fotos en blanco y negro con frases grandilocuentes sobre el arte y la pasión. Las publicaciones más recientes lo mostraban en eventos con mujeres mucho más jóvenes, a quienes llamaba sus protegidas. Y ahí, en una imagen de hacía 2 semanas, estaba Diana, muy pegada a él en una galería, con su mano en la parte baja de su espalda, ambos con una expresión demasiado cómoda para ser casual. El pie de foto decía: celebrando el despertar artístico de mi nueva musa. Musa, claro, tomé capturas de todo, recibos, imágenes, mensajes. Sabía que esto podía complicarse, así que quise estar preparado. Pero lo que realmente terminó de romperme fue encontrar su diario, escondido entre unos libros de arte. Sí, sé que leerlo estuvo mal, pero cuando tienes la sospecha de que tu prometida te engaña, la brújula moral empieza a moverse. Las entradas de los últimos 2 meses eran reveladoras. Hablaba de cómo Trevor la ayudaba a explorar su sensualidad a través del arte, de que él la comprendía como yo nunca lo había hecho, de que se sentía viva por primera vez en años. Y luego, la joya de la corona: Luis se preocupa solo por cosas prácticas como hipotecas y el retiro. No entiende que los verdaderos artistas deben arriesgarse. Te dice que debo seguir mi corazón, aunque eso signifique herir a quienes no entienden el estilo de vida artístico. Así que no solo planeaba dejarme desde hacía semanas, sino que encima se había convencido de que yo era el problema por tener los pies en la tierra. Y Trevor, ese tipo casado con hijos, la animaba a seguir su corazón mientras la ayudaba a conseguir otro lugar para vivir. Esa noche tomé una decisión. Si Diana quería vivir como una artista libre, se lo iba a permitir. Pero sin red de seguridad, sin plan B, y desde luego, sin posibilidad de volver cuando la realidad la golpeara. El jueves regresé al trabajo, pero mi mente ya estaba trazando un plan. 8 años en manufactura te enseñan a pensar de forma sistemática, identificar fallos, anticipar riesgos, ejecutar soluciones. Lo primero fue proteger mis bienes. Llamé a mi abogado,
El señor Jim Kowalski. Oficina modesta, precios justos y trabajo efectivo. Jim, le pregunté, si una persona ha vivido conmigo por 2 años, pero no estamos casados, ¿tiene algún derecho sobre mi casa en Ohio? Me explicó que no. Mientras la vivienda esté solo a mi nombre y no figure en ningún documento como copropietaria, no hay nada que reclamar. Ohio no reconoce el matrimonio de hecho. Perfecto. Yo había estado cubriendo todos los gastos importantes: hipoteca, impuestos, servicios. Diana, como mucho, aportaba unos $300 en efectivo para la compra de alimentos, y eso ya ni lo hacía desde que empezó a gastar en materiales de arte. Luego llamé a Marcos, el encargado de la joyería. Le dije que la boda estaba cancelada. ¿Podían recomprar el anillo de compromiso? Su valor actual rondaba los $9,800. Yo había pagado $12,500. Aceptó hacer toda la documentación, certificado de tasación, informe del estado. Todo, legalmente, el anillo seguía siendo mío hasta que nos casáramos. Y como ella rompió el compromiso, tenía todo el derecho de pedirlo de vuelta. Si ya lo había empeñado, eso equivalía a robarme. El viernes pedí otro día libre. Organicé todas sus cosas en el garaje, les tomé fotos y calculé el valor de su equipo de arte más costoso. A las 2 de la tarde, ya había cambiado las cerraduras. Me costó $180. Pero valió la pena. También llamé a las compañías de servicios y puse todo a mi nombre. Diana estaba como usuaria autorizada en algunas cuentas, ya no más. Congelé mi crédito y modifiqué todas mis contraseñas financieras. Empecé a pensar como Trevor. Si él había tenido la habilidad de manipularla para que se fuera, probablemente también sabía que ella necesitaría recursos para mantener su estilo de vida bohemio. Y si las cosas se ponían feas, no descartaba que intentaran usar mis datos para pedir créditos. Para el viernes por la noche, tenía todo bajo control: documentación, respaldo, cuentas limpias. Ahora solo faltaba que Diana hiciera el primer movimiento. Y no tardó mucho. El lunes a las 10:47 de la mañana, comenzó a golpear la puerta. Sí, golpear, no tocar. Ahí estaba, con sus maletas, con aspecto de haber dormido en su coche. Luis, mi llave no funciona. Cambié las cerraduras. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que estabas en el trabajo. Tú te fuiste, ¿recuerdas? Me enviaste un mensaje hablando de tu viaje creativo y todo eso. No era algo permanente. Solo necesitaba unos días para aclarar mi mente. Después de haber leído su diario y visto las fotos con Trevor, ya no me quedaba ni un gramo de compasión. ¿Dónde estuviste quedándote? Desvió la mirada. Con unos amigos del colectivo. ¿Qué amigos? En el estudio de Trevor. Tiene un espacio allá. ¿Trevor? El casado con hijos. ¿Cómo terminó eso? Sus hombros cayeron. Su esposa regresó antes de lo previsto. Hubo un malentendido. ¿Qué clase de malentendido ocurre a medianoche en un estudio de arte? Estábamos trabajando en una escultura. Fue totalmente inocente. Estaba trabajando en una escultura pasada la medianoche, mientras su esposa estaba de viaje. Claro, me dejaste, según tú, para enfocarte en tu arte, pero te fuiste directo a vivir con un hombre casado. Y ahora estás de regreso porque su esposa te descubrió. Se echó a llorar de inmediato. Un espectáculo completo de lágrimas. Luis, por favor, cometí un error. Te amo. Por un instante, casi caigo en la trampa. Pero enseguida recordé aquellas entradas en su diario donde decía que yo era demasiado práctico, y como Trevor sí comprendía su alma artística. ¿Dónde está el anillo? Le pregunté. Miró su mano desnuda y parpadeó. ¿Qué? El anillo de compromiso. ¿Dónde está? Lo guardé en un lugar seguro. ¿Dónde? Hizo una larga pausa. Tal vez lo utilicé como garantía para un préstamo. Ahí estaba. Había empeñado los diamantes que heredé de mi abuela. ¿Cuánto obtuviste? 4.000. Pero puedo devolverlo. Un anillo que costó 12.500, y le dieron solo 4.000. Claramente había sido estafada en un local de esos que se aprovechan de la desesperación. ¿Y con qué planeas devolverlo? Renunciaste a tu trabajo hace 2 meses. Luis, por favor, ¿puedo volver a vivir aquí? Terminaste nuestro compromiso por mensaje de texto, le dije mientras cerraba la puerta. Estuvo golpeándola por 15 minutos, alternando entre gritos y llanto, hasta que finalmente se fue en su auto. Esa misma tarde llamé a la casa de empeño. Como podía demostrar que el anillo era mío legalmente, tendrían que tratar el asunto directamente conmigo. Pero no planeaba simplemente pagar la deuda y recuperarlo. Tenía una lección en mente. El martes por la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Luis, por favor, no cuelgues. Era la voz temblorosa de Diana. Pensé que habías bloqueado mi número. Estoy llamando desde el trabajo, en la agencia temporal. Necesito hablar contigo sobre lo del anillo. La casa de empeño me llamó. Dijeron que te comunicaste con ellos. Continuó. ¿Podrías prestarme el dinero para recuperarlo? ¿Por qué te prestaría dinero para recuperar un anillo que me pertenece? Silencio. Ya no te pertenece. Lo tuve por 6 meses. Legalmente, sí me pertenece. Un anillo de compromiso se entrega en previsión de matrimonio. Como tú rompiste el compromiso, el anillo regresa a su dueño. Así funciona en Ohio. Eso no puede ser cierto. Consulta con un abogado si quieres. Mientras tanto, esta tarde iré por él. Luis,
espera, puedo devolvértelo. ¿Tiempo para qué? ¿Para encontrar otro hombre casado con quien vivir? No es justo. ¿Sabes que no es justo? Que te comprometas conmigo, vivas en mi casa por 2 años y después empeñes los diamantes de mi abuela para financiar tu aventura. Ese anillo no era de tu abuela. No, era mío, con los diamantes de mi abuela. Los mandé a poner en una montura nueva, cosa que sabrías si alguna vez hubieras prestado atención cuando te conté la historia. Eso le dolió. Podía oír su llanto al otro lado del teléfono. Voy a colgar. Puedes venir a recoger tus cosas el fin de semana. Trae una camioneta. Colgué y volví a llamar a la casa de empeño. Habla Luis Moreno. En lugar de saldar el préstamo, quiero comprar la deuda. Disculpe, la persona que lo empeñó no es la propietaria legal. Y puedo probarlo. Para evitar un lío legal, les ofrezco comprar la deuda con descuento y yo me encargo de cobrarla. No es lo común, pero es rentable para nosotros. Recuperamos el dinero sin riesgos. 3 horas después, era dueño de la deuda de Diana. Me costó $3.800 comprar un préstamo de 4.000, y recuperé el anillo de inmediato. Y aquí viene lo mejor. El contrato que ella firmó incluía penalizaciones por pago tardío y establecía que el total debía abonarse en 30 días. Si no pagaba, yo podía reclamar todo lo puesto como garantía, e incluso proceder contra cualquier bien de valor que tuviera, como su costoso equipo artístico. El jueves por la tarde, se presentó con una camioneta alquilada y su hermana, Elena. Yo ya tenía todo empaquetado en el garaje. Ahí tienes todo, les dije. Caballete, lienzos, pinceles, ropa, libros, todo. Elena me fulminó con la mirada mientras cargaban las cosas. Diana insistía con llevarse artículos específicos. Ese cuadro del faro, lo pinté para tu cumpleaños. ¿Puedo dejarlo? No, es tuyo. Llévatelo. La cafetera, la compramos juntos. Tengo el recibo. Fue con mi tarjeta. Se queda. El torno de cerámica costó $2.800. Lo pagaste con adelantos en tu tarjeta. Va contigo. Así estuvimos casi 2 horas. Pero yo tenía pruebas de compra de todo lo relevante. Al final, Elena habló. Ella realmente te ama. Todos cometemos errores. Sí. Y las personas deben afrontar sus consecuencias. Estás siendo cruel. Estoy siendo realista. Tu hermana quiso dedicarse al arte. Yo solo estoy asegurándome de que viva la experiencia completa, incluyendo el reto de mantenerse sola y vender lo que crea. Cuando terminaron de cargar todo, Diana hizo un último intento. 4 años. Algo tiene que significar. ¿No podemos, al menos, ser amigos? Los amigos no se mienten durante meses, no se escapan con hombres casados ni empeñan las pertenencias del otro para financiar su crisis personal. Se fueron cerca de las 6 de la tarde. Cambié las cerraduras, otra vez. Ese fin de semana llamé a la madre de Diana, Patricia. Supuse que habría escuchado una versión diferente de los hechos y quise anticiparme. Hola, Patricia, soy Luis. Solo quería informarte que Diana y yo no nos casaremos. Ha decidido enfocarse en su carrera artística. Dios mío, Luis, ¿qué ocurrió? Me llamó llorando, pero apenas entendí lo que decía. Estuvo viviendo con un miembro de su colectivo de arte, un hombre casado, Trevor Morrison. Cuando la esposa de él se enteró, la echó. Largo silencio. ¿Vivía con un hombre casado durante más de una semana? Sí, y me dijo que yo la había echado sin razón. Ella me comentó que tú habías vendido su anillo. Lo empeñó por $4.000. Tuve que comprar la deuda para recuperarlo. El anillo me costó más del triple. Luis, lo siento muchísimo. Charlamos unos 10 minutos más. Patricia estaba claramente molesta. La versión que su hija le había contado no coincidía. Diana le había estado pidiendo dinero, diciendo que yo le había congelado sus cuentas conjuntas, que nunca existieron, y que incluso le había robado el auto, que estaba a su nombre. Al final de la conversación, Patricia comprendió la verdad, y, más importante aún, entendió que seguir rescatándola solo la llevaría a cometer más errores. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Trevor Morrison. Tenemos que hablar. Esto prometía ponerse interesante. No le respondí esa noche. Quería que se impacientara. Pero el martes, a las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Otra vez. Número desconocido. Soy Trevor Morrison. Creo que deberíamos hablar como adultos sobre esta situación. ¿A qué situación te refieres, Trevor? Mira, sé que estás molesto por lo de Diana, pero estás manejando esto muy mal. Ella es una artista con mucho talento que necesita apoyo, no castigo. Qué descaro el de este tipo. Ella es una adulta. Tomó sus decisiones. Yo solo me aseguro de que las enfrente. Estás siendo cruel, la estás dejando sin dinero, sin hogar. Nadie la dejó sin hogar. Fue ella quien eligió irse. Ella tomó la decisión de irse contigo. Decidió empeñar un anillo que no era suyo. Ese anillo fue un regalo, y no se puede simplemente tomar algo así como si nada. Un regalo no se devuelve, me respondió. Claro que sí, le dije, y ya lo hice. Tal vez deberías seguir con la fotografía y dejar los asuntos legales para los abogados. Hubo una pausa larga. Sé lo del problema con las deudas,
dijo finalmente. Lo del anillo en la casa de empeño fue cruel. ¿Cruel? Lo que de verdad es cruel es que un hombre casado convenza a una mujer de 29 años de dejar a su prometido y que empiece a financiar su nueva vida con tarjetas de crédito y joyas empeñadas. Nuestra relación es meramente artística, alegó. ¿Tu esposa está de acuerdo con esa evaluación?, pregunté. Silencio absoluto. Mira, Trevor, no me importa lo que tú y Diana estén haciendo, mientras lo mantengan lejos de mí y de mis cosas. Pero si llamas para amenazarme o tratar de negociar algún tipo de arreglo, estás perdiendo el tiempo. No es una amenaza, contestó. Solo intento ayudar a una joven artista que está siendo víctima de abuso económico por parte de su ex prometido. Entonces ayúdala, paga sus deudas, financia su carrera artística. Si de verdad te importa, respáldala con hechos, no con discursos. No puedo, mi situación es complicada ahora mismo. Claro. Seguramente su esposa le congeló las cuentas y ya tendría un abogado de divorcio llamándolo. Parece que tienes suficientes problemas con los que lidiar, ¿no? Le dije. Luis, seamos razonables. Diana cometió errores, pero ha aprendido. No, ni siquiera sabes lo que iba a decir. No necesito saberlo. La respuesta es no. Diana quería descubrirse a sí misma como artista. Quería espacio para explorar su creatividad. Quería experimentar la vida sin ataduras como hipotecas ni planificación de bodas. Pues bien, felicidades. Está recibiendo exactamente lo que pidió. Colgué. Pero Trevor no se dio por vencido. El jueves por la tarde se presentó en mi lugar de trabajo. Condujo hasta la planta y trató de que lo llamaran a la oficina principal. Seguridad no lo dejó pasar, pero me avisaron. ¿Quieres hablar con él?, preguntaron. No. Díganle que estoy ocupado. Si tiene algo importante, que lo hable con mi abogado. El viernes por la mañana me llamó Jim Kowalski. Luis, acabo de recibir la llamada más rara. Un tal Trevor Morrison dice que representa a alguien llamada Diana en un asunto sobre un anillo de compromiso y una deuda. ¿Es abogado? Ni de cerca. Le pedí su número de colegiado y colgó. Bien. Te lo comento por si acaso. Ese fotógrafo está metiéndole ideas a tu ex sobre demandarte para sacarte dinero. Si vuelve a llamarte, recuérdale que hacerse pasar por abogado es un delito. ¿Todo bien por allá? Perfectamente. Y así era. De hecho, que Trevor hubiera contactado a mi abogado fue lo mejor que pudo pasar. Ya tenía constancia de que él estaba implicado directamente en un intento de extorsión. Si esto escalaba, no podría alegar que Diana actuó sola. Pero la cereza del pastel llegó la semana siguiente. Estaba almorzando en un restaurante del centro cuando escuché a dos mujeres en la mesa de atrás hablar de alguien conocido. Mencionaron a Trevor, así que presté atención. El divorcio salió rápido. Ella llevaba meses reuniendo pruebas. ¿En serio? Yo pensaba que estaban bien. Para nada. Lisa me contó que él llevaba años engañándola. Estudiantes de sus clases de fotografía, jóvenes artistas, cualquiera que cayera en su juego de mentor creativo. ¿Y su estudio? Cerrado. Debía meses de alquiler y estaba usando los ingresos de sus talleres para gastos personales. El dueño lo echó la semana pasada. Pagué mi cuenta y me fui, pero antes me aseguré de mirar bien a una de ellas. La reconocí. Trabajaba en la galería donde Trevor solía exponer, así que su vida también se estaba viniendo abajo. Su esposa lo dejó y lo dejó en la ruina. Su negocio cerró, y con toda probabilidad enfrentaba cargos por fraude. Y por si fuera poco, ahora cargaba también con el desastre emocional y financiero de Diana. Mejor, imposible. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto desde el número de Diana. Luis, por favor, no puedo pagar este mes. ¿Podemos llegar a un acuerdo? La fecha límite del pago estaba a 5 días. El pago debe hacerse completo antes del día 30. No tengo $4,000. Estoy haciendo trabajos temporales. ¿Puedo pagar en partes? Debiste pensarlo antes de empeñar algo que no te pertenecía. ¿Qué pasa si no puedo pagar? Le envié una foto del contrato que había firmado. Lee la cláusula 7. Esa sección detallaba el proceso de embargo de bienes. Si incumplía el pago, yo podía reclamar cualquier propiedad suya cuyo valor igualara o superara los $4,000, como, por ejemplo, su torno de cerámica de $2,800 más materiales de arte por al menos $1,500. No puedes hacer esto. Esas son mis herramientas. Las necesito para trabajar. Entonces encuentra la forma de pagar. Y aquí viene lo mejor. Sabía que no podría. Su trabajo temporal le dejaba, con suerte, $1,200 al mes después de impuestos. Solo el alquiler de su departamento era de $950. Le quedaban $250 para comida, servicios, transporte y todo lo demás. Aun si hubiera ahorrado cada centavo desde que se fue, no llegaría a $800. Las cuentas no cerraban, y por fin ella lo estaba entendiendo. La noche del domingo, 3 días antes del plazo, sonó el timbre. Diana estaba en mi puerta. Se la veía distinta, más envejecida, desgastada. ¿Podemos hablar? ¿De qué? No puedo pagar, Luis. Lo sabes, lo he intentado todo. Pedí prestado a amigos, solicité préstamos, le pedí ayuda a mi madre. Nadie tiene esa cantidad así como así. Eso suena a un problema tuyo. Por favor,
te lo ruego. Esas herramientas son todo lo que me queda. Si me las quitas, no tengo nada. Y ahí estaba, la comprensión completa de las consecuencias de sus decisiones. Trevor había desaparecido. Sus promesas de ser mentor artístico y de brindarle libertad creativa, demostradas como las mentiras que siempre fueron. Sus ahorros, esfumados. Su crédito, arruinado. Su futuro, limitado a empleos temporales o ventas al por menor. Lo único de valor que le quedaba eran las herramientas que compró con dinero que no era suyo. Tienes exactamente lo que pediste, Diana. Recuerda que querías espacio para encontrarte como artista. Tú querías vivir sin ataduras, sin preocuparte por asuntos prácticos ni por la estabilidad financiera. Querías seguir tu corazón, dejando atrás todo lo que considerabas monótono o limitante. Y yo, ingenuamente, creí en ti. Ahora entiendo que me equivoqué. Y sí, tú también lo hiciste, pero que reconozcas tu error no borra las consecuencias. Esta vez rompió a llorar de verdad. No eran las lágrimas manipuladoras de antes, sino ese llanto profundo que nace cuando alguien se da cuenta, finalmente, de que arruinó su vida y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres que haga, Luis? ¿Qué necesitas para perdonarme? Me preguntó, entre sollozos, y por un instante, casi sentí lástima. Casi, pero recordé las páginas de su diario, donde me criticaba por ser demasiado práctico. Recordé sus mentiras sobre visitar a su hermana, y esas fotos en las que aparecía abrazada a Trevor en inauguraciones de galerías, mientras yo estaba en casa planeando nuestra boda. No quiero nada de ti, Diana, solo quiero que asumas lo que elegiste. Elegiste a Trevor por encima de mí. Elegiste endeudarte antes que ser responsable. Decidiste empeñar mis cosas para financiar tu despertar artístico. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Se marchó sin decir una palabra más. El martes, día límite del pago, pasó sin novedades. Ni un mensaje, ni un aviso, nada. El miércoles por la mañana llamé a Jim Kowalski. Ya era momento de ejecutar la incautación. El embargo se programó para el viernes. Jim se encargó de toda la parte legal. Diana no presentó ninguna objeción. Tal vez no tenía recursos para contratar a un abogado. Ese viernes renté un camión y fui a su pequeño apartamento acompañado de un cerrajero y un oficial judicial. En menos de una hora cargamos todo lo valioso, su torno de cerámica, caballete, materiales de arte, cuadros terminados, cualquier cosa con un valor superior a $50. Ella estaba estacionada al otro lado de la calle, dentro de su coche, observando todo. No se bajó, no dijo una palabra, solo miraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras extraños se llevaban los últimos restos de su sueño artístico. El oficial le explicó que podía conservar objetos personales como ropa o muebles, pero todo lo considerado herramienta de trabajo o arte con valor comercial se embargaba. Cuando terminamos, su apartamento parecía un dormitorio de estudiante, un colchón en el suelo, muebles baratos, paredes vacías. Volví a mi casa, guardé todo en el garaje y lo ordené por categorías. Tomé fotografías, hice listas, investigué precios de reventa. Solo el torno de cerámica valía cerca de $3.000 si se lo vendía a otro artista. Los cuadros eran más difíciles de valorar, pero había algunas galerías en Cleveland que podrían interesarse. Esa misma noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Luis, soy Patricia, la madre de Diana. Hola, Patricia, solo quería darte las gracias. Eso me desconcertó. ¿Agradecerme? Sí, por no dejar que saliera impune. Sé que suena duro, pero lleva años excusándose, culpando a todos menos a sí misma. Trevor, tú, la economía, la mala suerte, todo menos asumir su responsabilidad. Lamento que estés pasando por esto, le dije. No te preocupes. Diana tiene 29 años, Luis. Ya es adulta. Le ofrecí volver a casa, pero solo si aceptaba terapia y empezaba a saldar sus deudas. Lo rechazó. Dijo que yo no entendía su visión artística. ¿Y ahora dónde está? Creo que se queda en casas de amigos. Sigue convencida de que todo es injusto, que tú eres el villano por no rescatarla. Suspiró. La amo, pero no puedo seguir alimentando ese comportamiento. Hiciste lo correcto. Después de colgar, me quedé sentado en el garaje, rodeado de todo el equipo de arte de Diana. Podría haberme sentido culpable, o incluso vengativo, pero lo único que sentía era agotamiento, y un poco de alivio. Jamás quise arruinarle la vida. Solo quería que comprendiera que toda acción tiene consecuencias, que no se puede construir un futuro sobre mentiras, deudas y relaciones ajenas, que tener talento no te exime de responsabilidad, y que el éxito artístico real requiere tanto esfuerzo, constancia y planificación como cualquier otra profesión. Ella se había convencido de que ser artista significaba estar por encima de lo práctico, de que la creatividad justificaba ignorar las reglas que todos los demás debemos seguir. Trevor alimentó esa fantasía porque le convenía. Yo la desafié porque me importaba de verdad su futuro. Pero enfrentar la realidad nunca es tan atractivo como abrazar una ilusión. 3 semanas después recibí un correo desde una dirección desconocida. Luis, soy Diana. Solo quería decirte que me voy a mudar a Portland para comenzar de nuevo. En estos meses he aprendido mucho sobre mí,
y creo que necesito empezar de cero. Espero que algún día puedas perdonarme. Nunca quise hacerte daño. No hubo disculpas por haber mentido. Ninguna mención a que intentó apropiarse de mis cosas. Ni una pizca de responsabilidad por lo que pasó. Solo una frase hueca: nunca quise hacerte daño. Hay personas que simplemente no aprenden. No respondí. Un mes después vendí el torno a una profesora de cerámica de una universidad comunitaria. Me pagó $2.600, un precio justo. La mayoría de los materiales los vendí a estudiantes de arte. Los cuadros, en cambio, me los quedé, no porque fueran buenos, sino porque me recordaban algo importante. El mayor error de Diana no fue haberme engañado ni haber empeñado el anillo, ni siquiera todo el drama. Su error más grave fue creer que desear algo con intensidad te da derecho a tenerlo, que la pasión sustituye a la disciplina, que los demás están obligados a apoyar tus sueños, sin importar cómo los trates. Quería ser artista, pero no estaba dispuesta a esforzarse realmente. No hablo solo del proceso creativo, sino de la parte difícil: presupuestos, constancia, construir una clientela, aprender del rechazo, mejorar con el tiempo. Quería la fantasía romántica del artista incomprendido, pero sin atravesar ninguna de las dificultades. Trevor impulsó esa ilusión porque le servía. Yo la desafié porque me importaba. Pero al final, ella eligió la comodidad de la mentira. Y entonces llegó la realidad. Lo último que supe fue que trabajaba en una cafetería en Portland. Seguía hablando de su carrera artística, aunque sin producir mucho. Trevor desapareció tras su divorcio. Tal vez se mudó a otro sitio, donde su reputación aún no lo alcanzaba, en busca de nuevas personas a las que guiar. La basura se fue sola. Yo solo me aseguré de que no volviera.